¿Qué tal? Soy Diego Fernández, profesor de Lengua y Literatura. Hoy vamos a iniciar un largo ciclo de vídeos dedicados precisamente a la literatura, concretamente al comentario de textos. Siguiendo el homenaje personal a Antonio Machado, voy a comentar uno de los poemas de Soledades, que es un libro escrito entre 1899 y 1903. Será un vídeo de una duración aproximada de 15 minutos y está dirigido, por supuesto, a cualquier interesado en el análisis de textos literarios, pero especialmente a los alumnos de segundo de bachillerato e incluso a estudiantes universitarios de filología. Es un comentario exhaustivo que se detiene en todas las palabras y en cada uno de los versos del poema. Mi objetivo es transmitir la idea de que un comentario de texto es en realidad una lectura en profundidad, una verdadera lectura de lo que un autor nos está transmitiendo y de los efectos que su mensaje provoca en el lector. El texto que vamos a analizar pertenece a Soledades, Galerías, otros poemas, concretamente el número 32, y dice así: Las ascuas de un crepúsculo morado detrás del negro cipresal humean. En la glorieta en sombra está la fuente con su alado y desnudo amor de piedra que sueña mudo. En la marmórea taza reposa el agua muerta. Este breve poema es uno de los mejores ejemplos de significado connotativo. Recordemos que el significado connotativo apela a otros significados que están en el plano expresivo, es decir, en el plano simbólico o metafórico, y es el lector quien debe interpretarlos y deducirlos. Es decir, por una parte, el texto contiene un léxico objetivo, denotativo, constatable mediante la búsqueda de esas palabras en el diccionario, pero, por otra, ese léxico está conectado con otros significados que enriquecen el plano de la realidad que nombran, y se decantan hacia el plano de lo simbólico o de lo metafórico, es decir, de lo interpretable. Es un texto que dice más de lo que aparenta decir, en el sentido de que no debe entenderse de forma literal, sino en su sentido simbólico. A este respecto escribió Machado: da doble luz a tu verso para leído de frente y al sesgo. Interpretar un texto, añadirle significados, es un ejercicio intelectual, como lo es en realidad toda la poesía y por extensión toda la literatura. El espacio real del que se parte es un jardín con una fuente, presidida decorativamente por una representación en piedra del dios pagano Cupido, o el dios amor, tal y como lo llama Machado. Hay, además, un segundo plano cuyo referente principal es la silueta del cipresal, de lo cual debemos deducir que en el entorno de ese jardín se encuentra un cementerio, aunque esto no lo podemos afirmar rotundamente. No obstante, lo importante en este sentido es el valor cultural o semiótico que debemos darle al ciprés, que no es otro que la vinculación con la muerte, siquiera sea en un sentido antropológico. Ese es el espacio real. Otra cosa diferente es el contenido simbólico que la voz poética proyecta al lector. Un contenido que en realidad es una extensión de la mente que está detrás de esa voz poética. Vamos a reunir el léxico completo del poema y nos daremos cuenta enseguida de que el texto apunta hacia algo más profundo que la mera descripción de una situación estática, tal y como resulta la escena o cuadro que se nos describe. Todas las palabras del poema se llenan de significación: ascuas, crepúsculo, cipresal, sombra, piedra, agua, que son sustantivos, morado, negro, alado, desnudo, mudo, marmórea, muerta, que son adjetivos, y humean, sueña y reposa, que son verbos. Si nos fijamos bien, la mayor parte del léxico del poema se relaciona con el concepto de muerte o de acabamiento. No obstante, no hay que pensar necesariamente en la muerte física del cuerpo. En un sentido hondo, el texto puede aludir a la muerte de un proceso o describir un estado anímico o espiritual sirviéndose de la relación subjetiva entre alma y paisaje o alma y objeto. En realidad, el poema transmite ese estado espiritual o anímico de la voz poética. En este sentido, las ascuas son los restos de un fuego anterior,
representado por el sol, que no se menciona, que desde el punto de vista de la naturaleza hay que relacionar con la vida, con lo cálido y lo iluminado, con la luz como energía vital. Pero en este caso, el sol, aludido en el poema por la mención del término crepúsculo, se encuentra en su declive, se está ocultando, el día está llegando a su fin, metafóricamente está muriendo. En el plano metafórico o simbólico, el verso contiene la idea, si se quiere, de una pasión, es decir, de un fuego pasional que está en vías de extinguirse. El sentimiento amoroso o erótico está aludido mediante la referencia precisamente al dios amor, que aparece en el verso 4, el alado y desnudo amor de piedra, que no es otro que el dios pagano Cupido. Ahora bien, ese crepúsculo es morado. El color morado, cromáticamente, está entre el rojo y el azul, es decir, entre un color cálido y un color frío, simbólicamente entre lo vivo y lo muerto. Es, por lo tanto, un color de tránsito. La atmósfera del poema también lo es. El crepúsculo constituye, por su parte, el tránsito entre el día y la noche. La voz poética se sitúa espiritualmente en un momento crepuscular, en el que el sol, el día, empieza a desaparecer y aparece la noche, la sombra. Se nos dice que la glorieta está en sombra. Además, si extendemos de nuevo metafóricamente el color morado al plano corporal, podemos relacionarlo también con la muerte, concretamente con las denominadas livideces cadavéricas, que son manchas violáceas o moradas. El color morado, en un plano simbólico y cromático, nos dirige a la idea de un proceso de degradación celular como consecuencia de la muerte. Ese proceso espiritual o anímico que se nos describe está simbólicamente fenecido o muerto. Esta idea de degradación se apoya además en la referencia al cipresal, que nos sitúa posiblemente en el entorno de un cementerio. El adjetivo negro que acompaña a cipresal admite de nuevo una doble interpretación, una literal y otra simbólica o cultural. La interpretación literal se relaciona con el punto de vista de la voz poética. Debemos imaginarnos una escena a contraluz. La fuente de piedra con la estatua del dios amor está en un primer plano para la voz poética y en un segundo plano, hacia el poniente, se encuentra el cipresal e indirectamente el posible cementerio, que no se nombra en el texto, pero que sí debemos tener en cuenta por su significado, insisto, simbólico. El cipresal es negro porque el contraluz borra los matices de cualquier objeto y estos objetos, cromáticamente, se convierten en siluetas negras y además, simbólica y culturalmente, el color negro está asociado al luto o a la muerte, en consonancia con la presencia en la escena de lo fúnebre o mortuorio. Por otra parte, la forma verbal humean abunda en la idea de acabamiento y de término que se nos ha transmitido mediante los sustantivos ascuas y crepúsculo y el adjetivo morado. Lo interesante en este caso es que el verbo de la oración está colocado al final, lo cual provoca un hipérbaton, que rompe la estructura habitual en español de sujeto-verbo-complemento, es decir, las ascuas de un crepúsculo morado humean detrás del cipresal. Pero el hipérbaton, además de proporcionar un efecto estético de extrañamiento, pone de relieve el resto de palabras de la frase. En realidad está aportando un significado más intenso a la propia forma verbal humean. Está dotando a este verbo de una mayor intensidad y, al mismo tiempo, el hipérbaton potencia el significado de todos los términos que aparecen antes del verbo, que ya hemos comentado: ascuas, crepúsculo, morado, negro y cipresal. Vamos a analizar ahora los versos 3, 4 y 5. En la glorieta en sombra está la fuente, con su alado y desnudo amor de piedra que sueña mudo. En primer lugar aparece el término glorieta.
Según el diccionario de la Real Academia Española, una glorieta es un cenador. Y un cenador es un espacio comúnmente redondo que suele haber en los jardines, cercado y vestido de plantas trepadoras, parras o árboles. Una glorieta es también una plazoleta, por lo común en un jardín, donde suele haber un cenador. La glorieta está en sombra y en ella está, se nos dice, la fuente con una representación en piedra del dios amor, que sueña mudo. La secuencia en sombra hay que relacionarla con la hora del día en que la voz poética describe el cuadro, que es el crepúsculo, al que ya nos hemos referido. De nuevo, la palabra sombra contiene otros matices simbólicos, pues se encuentra en la estela cromática de aquello que espiritual o culturalmente relacionamos con la muerte, la noche, lo negro, el luto, etc. Sombra es, por lo tanto, sinónimo de falta de luz, idea que se extiende hacia los fenómenos naturales de la noche, lo negro, la ausencia de vida, por oposición a la luz que proporciona el sol, etc. Por su parte, el término fuente se encuentra aparentemente dentro de una esfera distinta de los términos a los que nos hemos referido. Pero hay que tener en cuenta que esta fuente no arroja agua ninguna, no surte, está vacía, y el agua que contiene la taza, es decir, el recipiente donde cae el agua, es, tal y como se nos dice en el último verso, un agua muerta. Es decir, probablemente no reciente, o al menos no alimentada por el artificio que hace renovar cíclicamente el agua. No obstante, la fuente está presidida por una representación del dios amor que sueña mudo, esto es, permanece completamente inactivo, estático. Soñar es un verbo que Machado utiliza con mucha frecuencia en Soledades. El amor sueña mudo, se nos dice. Estas dos palabras se relacionan con el campo semántico de la muerte. Decimos que la muerte es como un sueño y entre mudez y muerte hay también relaciones semánticas y semióticas evidentes. Por lo tanto, la posible connotación de vida que pudiera haber transmitido el término fuente es suspendida por el resto de elementos, que introducen una idea completamente contraria. Como conclusión, recordemos que al principio hablábamos de que el cuadro que se nos describe representa un estado anímico o espiritual a partir del cual podemos defender la idea de un sentimiento amoroso decadente, de un proceso amoroso que llega a su fin, quizás de un amor a punto de terminarse o de perderse, y todo ello en función de la presencia de esa representación clásica del dios pagano Cupido, o del dios amor como lo expresa Antonio Machado. Esta es la idea que defiendo para este breve poema. Este es el tema central que vertebra el texto, un sentimiento amoroso en decadencia, a punto de desaparecer, un amor que acaba. Para lo cual la voz poética se sirve, según hemos ido comentando, de una serie de términos que debemos entender no en su sentido real, denotativo, sino en su sentido connotativo, simbólico. Finalmente, y como curiosidad, quiero indicar que este poema tiene una gran relación con otro del mismo libro, que lleva el número 24 y dice: el sol es un globo de fuego, la luna es un disco morado, la blanca paloma se posa en el alto ciprés centenario. Los cuadros de mirtos parecen de marchito velludo empolvado, el jardín y la tarde tranquila, suena el agua en la fuente de mármol. Lo interesante es que nos fijemos en que en este segundo poema la atmósfera es completamente distinta, mucho más luminosa, pese a que aparecen una serie de elementos que se repiten en el poema que hemos comentado. Son dos momentos diferentes del espíritu poético de Antonio Machado, dentro del marco de un mismo libro. Y esto es todo por hoy. Espero que el vídeo haya sido de interés y de provecho. Muchas gracias y hasta una próxima cita.